¿Estructura y cobertura? ¿Cuál es la diferencia? Dos términos que al principio pueden llegar a confundirnos, pero en realidad son muy sencillos de entender. Las estructuras son relieves que modifican el fondo del embalse. Pueden ser pendientes, construcciones hundidas, piedras grandes pegadas al fondo, caminos, caídas, arroyos, carreteras, islas hundidas, explanadas, puntas largas, es decir, toda la topografía del embalse. Una manera relativamente sencilla de identificar la estructura en el embalse en el que estás pescando es llevar un registro a los diferentes niveles de agua en la presa. Puedes tomar fotografías o puedes tomar notas. Cuando baja mucho el nivel, todas estas estructuras salen y tú puedes marcar los puntos para después, cuando vuelva a subir, las puedas tener como referencia. La cobertura, por contrario, puede ser un muelle, un embarcadero, árboles hundidos o semihundidos, troncos, hierba, vegetación acuática, palizadas o hasta una sombra. Es decir, todo elemento que le sirve a la lobina para cubrirse. Las lobinas primordialmente buscan la estructura y en falta de ella se moverán a la cobertura. En frentes fríos o en aguas turbias, ellas normalmente buscarán la cobertura como guía. Otra manera de identificar la estructura es con el uso del sonar. Te recomiendo que sigas los patrones de comportamiento de acuerdo a la época del año para que puedas definir qué zonas, basándote en las estructuras y en las coberturas del embalse en el que estás pescando, son las más efectivas. Normalmente los puntos con las combinaciones de estructura y cobertura son completamente eficaces. Puedes combinar dos estructuras con una cobertura con una estructura, siempre busca esos puntos. Así que recuerda, la estructura es toda aquella topografía que modifica el fondo de nuestro embalse y la cobertura es todo aquel elemento en el que la lobina se puede cubrir. Y finalmente, ¿para qué me sirve a mí saber esto? Bueno, pues conociendo la estructura del embalse, es más fácil que tengas puntos obvios en los que puedes empezar tu jornada de pesca y así tener un día mucho más productivo. Normalmente la cobertura se puede ver a simple vista y varía dependiendo la época del año. Recuerda que entre más conocimientos tengas respecto al comportamiento de la especie que estás pescando, más probabilidades tienes de lograr grandes capturas. Bye, nos vemos en el agua.